Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con este Festival del Adulto Mayor. Esperemos que se las sigan pasando muy bien, que sigan aquí disfrutando del programa. Y bueno, ahora vamos a continuar con algo que hemos preparado para ustedes y quisiera presentar a Francisco González Cordero. Él es doctor en Psicología Social y es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. También él es especialista en el tema de masculinidad y envejecimiento. Entonces, pues yo estoy muy contenta de poderles presentarles el trabajo que él está haciendo y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Adelante, Francisco. Hola Nancy, pues muy contento de estar aquí contigo compartiendo esta experiencia y vamos a ver cómo se construye algo bien bonito este día. Y pues a mí me toca presentarte a ti y es un gusto presentar a una querida amiga, colega. Ella es la doctora Nancy Lisbeth Flores Castillo, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Morelos. Ella es especialista en temas de curso de vida, envejecimiento y vejez. Y pues quedamos contigo, Nancy. Ok, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, pues vamos a presentar, voy a compartir mi pantalla para poder compartirles la presentación que preparé para ustedes el día de hoy. Nada más, ¿me dices, Francisco, si se ve la presentación? Yo la veo perfectamente. Muy bien. Bien, pues nosotros hemos titulado esta charla, porque es una charla entre amigos, Masculinidad y Envejecimiento. Como les comentaba, Francisco es el especialista en el tema de masculinidad y envejecimiento. Eh, eh, Sin embargo, yo me he sumado a esta aventura con él para dar la perspectiva de curso de vida. El contenido de mi presentación va a abordar en primer lugar los objetivos, un poco el concepto de masculinidad, lo que tiene que ver con la perspectiva de curso de vida. Voy a hablar acerca de las narrativas y un poco concluir. El objetivo general que tanto mi compañero Francisco y yo nos hemos propuesto para esta charla es precisamente que reflexionemos junto con ustedes acerca de los modelos de masculinidad en el proceso de envejecimiento desde una perspectiva de curso de vida y de género. El objetivo particular que yo abordaré durante mi presentación es precisamente presentarles esta perspectiva de curso de vida a fin de que permita comprender el proceso de envejecimiento masculino que posteriormente Francisco va a abordar con algunas tipologías. Eh, Luis Bonino nos dice que la masculinidad es una arbitraria construcción social que resulta de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género, y que está compuesta por un conjunto de valores, de definiciones, de creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la masculinidad tiene que ver con estas formas en las que los hombres aprenden a ser hombres. La manera en la que se les enseña, y ojo aquí, la manera en la que mujeres y hombres enseñamos y construimos a los hombres. Y aquí quisiera decirles que durante la presentación he incluido varias preguntas para ustedes y la primera es esta. ¿Cómo aprendí a ser el hombre que hoy soy? Eh, y bueno, pues voy a ir presentándoles ahora lo que tiene que ver con curso de vida. La perspectiva del curso de vida tiene elementos que nos permiten no solamente abordar a la vejez y el envejecimiento como temas de investigación, sino que también nos permite, a partir de estos principios, entender mi propia experiencia de mi curso de vida. Entonces, voy a explicar estos principios y estas herramientas metodológicas de una manera que yo esperaría que ustedes puedan ir aterrizando cada uno de esos conceptos en su propia experiencia de vida. En primer lugar, tiene que ver con el principio de desarrollo. Vamos de izquierda hacia derecha, así es como vamos a ir haciendo el recorrido. Eh, el primer principio tiene que ver con esto, con el desarrollo. Y nos permite entender cómo nuestra condición humana es un continuum de experiencias. Es decir, no, las etapas de vida no están aisladas unas de otras, sino más bien
es un continuum que se va dando a lo largo de nuestro curso de vida. Es un continuum de experiencias, de sueños, de deseos que se dan desde que nacemos hasta que fallecemos. En ese sentido, yo les quería aquí agregar un videíto. Como lo comentaba, precisamente este desarrollo de nuestro curso de vida y específicamente el desarrollo del curso de vida de los hombres está dentro de ciertos mandatos culturales que indican la forma en que deben ser un cierto tipo de hombre. Entonces, con esto quisiera pasar al segundo principio, que es el principio de contexto de esta perspectiva de curso de vida, que nos habla del tiempo y del lugar, del tiempo y el lugar en el que las vidas se van desarrollando y cómo el tiempo y el lugar tienen un impacto importante en la experiencia personal de cada hombre. Aquí es importante que tomemos en cuenta que en el tiempo y el lugar también van a haber aspectos tanto económicos, políticos, sociales e históricos. Pensemos, por ejemplo, en el momento histórico que estamos viviendo actualmente. No solamente son estos aspectos que acabo de mencionar, sino que también se suman los aspectos sanitarios, ¿no? De esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pensemos, y yo les invito a pensar en cómo a lo largo de su curso de vida se han movilizado en ciertos contextos y que esos contextos han influido en la manera en la que ustedes se han construido como hombres, ¿no? Y aquí les pongo otra pregunta. ¿Cómo influyó en mí el lugar en el que nací y crecí? Porque es muy probable que esta generación de personas mayores, de hombres, que actualmente estamos en el 2020, hayan nacido en algún lugar de la República y se hayan movido, hayan migrado en diferentes ocasiones, tanto al interior de la República como a Estados Unidos o a otros países, y que todos esos lugares en los que se ha desarrollado su curso de vida han tenido un impacto en la manera en la que se han eh, construido hombres. El siguiente principio de la perspectiva de curso de vida se llama timing y hace referencia precisamente a el momento oportuno en el que acontecen diferentes eventos. Y ese momento va a estar envuelto de significado y de sentido que las personas le van a dar a ese evento. Por ejemplo, pensemos en el caso de las trayectorias y los acontecimientos que se dan en la vida de los hombres, en el primer trabajo, en qué momento comenzaron a trabajar. Sabemos que hay hombres que han comenzado a trabajar
desde los 9 años, desde los 5 años, y ese primer trabajo, por supuesto que va a tener un significado importante, el primer hijo, ¿no? El primer auto, pero también el primer despido. Y ese evento de ser despedido de un trabajo va a tener un significado diferente. No es lo mismo haber sido despedido del trabajo a los 20 años que haber sido despedido del trabajo a los 53 años. Ese evento va a tener un significado diferente dependiendo del lugar, dependiendo del momento biográfico en el que haya aparecido en tu vida. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles han sido esos eventos más importantes en su vida y en qué momento ocurrieron? Vamos con el siguiente principio. El de vidas interconectadas. Este principio hace referencia hace un énfasis importante en entender que nosotros durante nuestra vida siempre vamos a estar en interdependencia, vamos a estar conectados con otras personas, vamos a tener una conexión con otras personas. Y aquí es importante ser muy conscientes de esa conexión que tenemos con otras personas, ya sea de manera directa o no. ¿Por qué? Porque impactamos en la otra persona y las otras personas impactan en la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra vida, incluso en la manera, pensando en este asunto de masculinidades, en la manera en la que me construyo como hombre o en la manera en la que me construyo como mujer. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes han sido las personas que han influido en sus vidas? Piensen, por ejemplo, en esa persona que ha influido en la manera en la que hoy son ustedes, que ha influido ya sea de manera adecuada o no, porque también puede suceder eso. Pero además de pensar en las personas que han influido en mi vida, es importante también pensar de qué manera yo he influido en otras personas a lo largo de mi curso de vida. Yo como hombre, ¿de qué manera he influido en los más pequeños para decirles cómo sí deben ser o no en su construcción como hombres? Vamos con el siguiente principio, el de agencia. Este principio es un principio que hace referencia precisamente a la capacidad que tenemos las personas de tomar nuestra vida en nuestras manos. Es decir, esta capacidad de decidir sobre mi propia vida es una capacidad que se vuelve también un factor de protección, porque me permite tomar, sí, las decisiones de mi vida, las riendas de mi vida, pero también asumir con responsabilidad las consecuencias de cada una de esas decisiones. Entonces, eh, tomar decisiones a lo largo de mi curso de vida me permiten construirlas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles han sido esas decisiones? ¿Cuáles han sido las decisiones más importantes en tu vida que has tomado? ¿Y de qué manera incluso han transformado tu vida? Esto lo podríamos conectar incluso con los puntos de inflexión, que es una de las herramientas metodológicas del curso de vida. Eh, Algunos puntos de inflexión sí dependen de nosotros, de nuestras decisiones, y nos cambian por completo el curso de vida, algunos otros no. Pero aquí lo importante es que independientemente del contexto, independientemente de las condiciones en las que nos movamos, en las que se desarrolla nuestro curso de vida, siempre tengamos presente que tenemos esta capacidad de decidir y de tomar nuestra vida en nuestras manos. Eh, cuando hablamos de masculinidad y curso de vida, nos damos cuenta, y era un poquito el videíto que les presentaba en un principio, a lo largo del curso de vida de los hombres y también de las mujeres, se van presentando diversos estereotipos de cómo deben ser o de lo que se espera socialmente que sea un hombre. Y avanzar en la vida tratando de cumplir con esos estereotipos o tratando de encajar con esos estereotipos, por supuesto que va a tener un impacto en la manera en la que yo llegue a mi vejez, en la manera en la que yo viva mi vejez. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera se han visto beneficiados o se han visto afectados
por esa forma de ser hombre que ustedes aprendieron. Y para esto yo quisiera pasar al siguiente punto, que es la narrativa, y quisiera compartirles algunos testimonios que encontré en una publicación bonita. Es una etnografía que hizo Stanley Brandes aquí en México, que se llama Estar sobrio en la Ciudad de México, y me parece que puede ser, que se pueden tomar algunos testimonios de esto para hablar precisamente y aterrizar estos principios del curso de vida. Y es muy importante hablar también de la narrativa, de cómo las personas, dependiendo del momento biográfico en el que estamos, vamos construyendo y reconstruyendo y entendiendo nuestras trayectorias pasadas, y se va construyendo una narrativa a partir de la cual yo presento lo que es mi vida o lo que fue mi vida hasta este momento. Eh, en lo que tiene que ver con relatos de grupos de hombres AA, en 1997 O'Reilly, en el nordeste de Estados Unidos, encontró que la mayoría de los hombres con los que él trabajó, la narrativa se enfocaba en el cómo habían sido cuando eran hombres alcohólicos. Y en el 2004, Stanley Brandes encontró en los mexicanos que sus narrativas se enfocaban mucho en el aquí y en el ahora, en el cómo eran en ese momento, en el momento en el que Stanley los entrevistó. Presentaban mucho las luchas cotidianas, ¿no? Y encontraba este investigador Brandes que esas narrativas de las luchas constantes, de las luchas cotidianas, tenían un efecto muy importante, un efecto positivo en sus compañeros, es decir, había un impacto importante a partir de este principio de vidas interconectadas. Y aquí quisiera mencionar algo de la ventaja de trabajar desde la perspectiva del curso de vida, porque la perspectiva de curso de vida nos permite mirar hacia nuestro pasado y entenderlo con estos principios. Pero además de entenderlo es construir una narrativa a partir de lo que estoy entendiendo de mi pasado, de mi vida, de las decisiones que tomé con sus consecuencias, y a partir de eso comenzar a transformar. Entonces, comenzar a transformar estas trayectorias futuras. Entonces, era muy interesante esto que encontró Stanley Brandes, porque a final de cuentas, sí, los mexicanos de este grupo de Alcohólicos Anónimos se enfocaban en el presente, y la narrativa estaba en el presente. Sin embargo, no dejaban de evaluar el pasado, ¿no? Y aquí les comparto algunos testimonios de ellos, que cuando hablan y evalúan el pasado, hay un momento importante de quiebre en su historia de vida. Ellos hablan de un antes de Alcohólicos Anónimos y un después de Alcohólicos Anónimos. Ahí el punto de inflexión es haberse encontrado precisamente con el grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y cuando construyen su narrativa, hablan de 3 elementos importantes: el arreglo personal, el comportamiento y el estado de ánimo en el que estaban antes de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ellos nombran a las personas, a los hombres alcohólicos activos cuando están totalmente enfocados en esta enfermedad, cuando están de lleno en la borrachera, y también recuerdan con mucho dolor esa historia antes de haber encontrado AA. Y también cuando después de haber encontrado a AA, se llaman y se autonombran alcohólicos en recuperación. Y hablan mucho del bienestar y de la esperanza que tienen hacia un futuro. Esto que les comentaba, una vez que haces revisión hacia el pasado, reconstruyes, resignificas y comienzas a avanzar hacia tus trayectorias futuras, y vienen estos sentimientos que ellos comparten, ¿no? De bienestar y de esperanza. Aquí hay unos testimonios que Stanley Brandes pone en su libro. Obviamente son nombres ficticios, y dice que Simón recordaba cómo su papá desde muy pequeñito le daba alcohol, ¿no? O sea, Simón narra cómo se emborrachaba junto con su papá. Renaldo, por ejemplo, comentaba que él recorría las calles descalzo, con la cabellera larga, invadida de piojos, con un suéter puesto de manera tan descuidada que llevaba la espalda prácticamente desnuda. Pedro decía que bebió en exceso, que ganaba un montón de dinero, pero en lugar de ahorrarlo o invertirlo, se lo bebía y los despilfarraba. De hecho, comenta que borracho rompía los billetes en cachitos y los tiraba. Los tiraba frente a sus amigos.
Y en estas narrativas que encontró Stanley Brandes, dice que las palabras más repetidas para recordar el pasado es que andaban meados, cagados y mugrosos, con los pelos parados, ¿no? Y era muy curioso porque cuando Stanley Brandes encuentra esto, cuando escuchan estas palabras el resto de los compañeros, no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna sorpresa en encontrar estas narrativas del pasado, sino más bien hay risas de complicidad, de sentirse reconocidos en esos otros relatos, ¿no? También aquí hay otros, por ejemplo, David. David pensaba que el alcoholismo era hereditario, ya que su abuelo y su padre fueron alcohólicos también, y la única explicación que él le daba a que él también fuera alcohólico era, pues, es que es una enfermedad de origen biológico. Aquí el principio de vidas interconectadas nos da elementos para entender precisamente cómo mi ejemplo de vida impacta en las generaciones futuras, ¿no? Alejandro pensaba que el alcoholismo era el resultado de una brujería que le habían hecho. Y aquí, pues por supuesto que no encontramos pues la agencia, esta capacidad de libre albedrío, sino decir, no soy yo, son otras personas, o decir que soy víctima de las consecuencias, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con estos testimonios, esta narrativa del presente, es importante mencionar que los grupos de AA, que están conformados en su mayoría por hombres, cuando se suben a la tribuna y comienzan a hablar, hablan principalmente de los problemas económicos y de los problemas familiares. Y esto, por supuesto, que lo podemos conectar con esta expectativa y con este estereotipo de esa masculinidad en la que el hombre debe de ser el proveedor, el hombre debe de mantener a una familia y si puede mantener a dos mejor, ¿no? Pero esa expectativa de ese tipo de masculinidad, por supuesto que tiene una afectación importante en estos hombres, ¿no? Y era lo que más hablaban, se paraban, se subían a la tribuna y es de lo que más compartían, de estos problemas económicos, de sentirse que no daban eh, el, el ancho con ese papel de proveedor, pero encontrar en sus compañeros que eran comprendidos, por supuesto que es un alivio en esta pena compartida, ¿no? Porque es una pena que se comparte entre todos, porque todos están siendo, porque todos han vivido a partir de estos estereotipos, de este desideratum cultural que se espera de ellos, ¿no? Eh, Aquí algo importante que yo les mencionaba y que pongo como pretexto los grupos de AA es el asunto de que estos grupos se dicen que son abiertos. O sea, en la teoría son grupos abiertos que aceptan a diferentes hombres de diferentes grupos, de diferentes clases, pero en la realidad no, porque hay una tácita segregación de clases y las personas, los hombres que acuden a este grupo de alcohólicos anónimos, pues por supuesto que hay una clase que prevalece dentro de este grupo. Entonces, eh, aunque yo he puesto diferentes fotos a lo largo de la presentación, sí es importante mencionar que en el estudio de las masculinidades a lo largo del curso de vida, también es bien importante incluir el tema de la interseccionalidad, porque ahí influye la clase, el género, la edad, la etnia, el color de piel. O sea, hay diferentes categorías, diferentes variables que influyen incluso para que a lo largo de su curso de vida los hombres no solamente vivan estos mandatos culturales de cómo deben de ser hombres, sino también a partir de estas características vivan ciertas discriminaciones u opresiones dependiendo del contexto en el que estén y dependiendo de la edad que tengan. Entonces, no vamos a equipararlo con la opresión o con la desigualdad que las mujeres viven, pero sí es importante que sí se visibilice que hay ciertas características que en determinados contextos los hombres viven, ¿no? Y aquí
yo preguntaba hace un momento, esa manera en la que tú aprendiste a ser hombre, ¿de qué manera ha afectado o te ha beneficiado? Y yo ponía como pretexto este asunto del alcoholismo, porque forma parte del estereotipo de ser un hombre macho, ¿no? Eh, pero es finalmente exponerse a un riesgo. Los estereotipos de género exponen a ciertos riesgos a los hombres, no solamente el riesgo a ser alcohólico, sino el riesgo a perderse de la ternura y de la relación amorosa con sus hijos e hijas. No solamente a eso, sino también a perderse de experiencias que en la sociedad pueden ser consideradas experiencias solamente permitidas para las mujeres, en el asunto de los cuidados, en el asunto de la cocina, de otras formas de expresar también y de vivir ternura. Entonces, pensemos, y yo les invito a pensar de qué manera todos estos estereotipos los han colocado a ustedes en ciertos riesgos, de vivir enfermedades, de no vivir o de perderse experiencias que ustedes han querido tener. Y a partir de hoy quisiera regalarles esta pregunta, y con esta pregunta quisiera cerrar. ¿Qué tipo de hombre mayor quiero ser a partir de hoy? ¿Qué tipo de hombre mayor quieres construirte a partir del día de hoy? Y bueno, pues con eso cierro mi presentación, y entonces te doy pase a ti, Francisco, para que tú presentes y cierres. Gracias, Nancy. Bueno, de entrada me encantó, me encantan este tipo de eventos, siempre aprendo algo nuevo de estar en este tipo de eventos. Ya tengo un nuevo libro que revisar y me Sí, encanta este ejemplo que nos pones porque nos va a ser de muchísima ayuda para comprender lo que voy a explicar en unos momentitos. Solo voy a compartir mi pantalla y ¿se alcanza a ver, Nancy? no, no, A no ver. la estoy viendo. Solo te veo Ah, a ti. bien, espérame. ¿Ya está? Listo, se ve bien. Ahora si quieres nada más ampliarlo y ya. Sí, espérame. Mi computadora es algo viejita. Ya, tendría que estar totalmente ampliada. ¿Se ve bien? Sí, Ok, súper. perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a retomar muchas de las preguntas que tú le estás haciendo a todas las personas que están viendo pues esta plática, porque son preguntas que nos van a ayudar a ampliar nuestra comprensión. Y también voy a retomar un planteamiento que tú hiciste al inicio de tu presentación, que es que somos, y digo somos porque soy hombre, soy juez y parte en todo esto, y entonces somos hombres en colectivo y nos hacemos hombres en colectivo. Y hay una situación muy tramposa cuando un hombre dice que se hizo a sí mismo, porque como tú ya nos explicaste, como vamos a ver ahorita, eso pues es muy difícil porque necesitamos de otros y de otras para ser las personas que somos. Ok, bueno, de entrada ya lo dijimos, los hombres no nacen, los hombres se hacen, y los hombres se hacen a lo largo de todo este curso de vida que tú ya nos explicaste. Cuando un hombre nace, vamos a pensar, cuando un niño nace, cuando lo ve el doctor, la partera, la enfermera, el paramédico, quien quiera que lo vea, y ve que hay genitales masculinos, que hay un pene y testículos, va a decir que es un varoncito, que es un varón. Y desde ahí se le plantean, se le confieren a esta persona que acaba de nacer una serie de mandatos, de obligaciones y de aspiraciones relacionadas directamente con esa particularidad anatómica. Y así va a empezar un proceso que va a durar varias décadas hasta convertirse en un hombre. Y va a seguir así hasta el momento de su muerte. Los hombres no dejan de ser hombres hasta el momento de su muerte, pero no es lo mismo nacer y ser hombre en 1900 que en 1950, que en el 2000, que en el 2020. Todos los hombres y todas las mujeres nacen en un momento histórico específico y en un lugar específico. Tú nos pusiste el ejemplo de los hombres que vivían o vivieron en alcoholismo en la Ciudad de México, pero hay otras formas de ser hombre, por ejemplo, en Colima, en Veracruz, en Chihuahua, en el bosque, en el desierto, en la selva, en la playa. Bueno, este aprendizaje del ser varón va a durar algunas décadas
y después se va a ir actualizando, ¿ok? Quizá podríamos decir, en términos prácticos, que las primeras 2 décadas de vida es donde, de los hombres, es donde mayormente se dan todos sus aprendizajes para llegar a ser un hombre, para obtener reconocimiento social de ser un hombre. Y después los hombres van a ir actualizando sus conocimientos a partir de los contextos por los que van a ir transitando, como tú bien nos decías, dependiendo del contexto donde vayan, si forman una familia, si van a la escuela, si van a trabajar otra vez, van a ir aprendiendo cosas nuevas relacionadas con su ser hombre. Y bueno, estos aprendizajes no nacen de la nada. Hay un proyecto económico y político que rige estas formas de ser hombre. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, llevamos casi 3 o 4 siglos viviendo formas muy específicas sobre el ser hombre. ¿Cuáles son estas formas? Pues básicamente se nos enseñó como hombres, y yo también me incluyo porque en muchas formas fui socializado de esa manera, a distinguir que nuestro lugar es el mundo público por excelencia, que los hombres, como tú lo dijiste antes, tienen que estar afuera, tienen que estar en los trabajos, tienen que estar siendo alguien en la vida, mientras que las mujeres tienen que estar en el lugar privado, en el lugar del hogar. Y de esta manera, para triunfar en el mundo público, se nos ha enseñado a privilegiar la inteligencia sobre las emociones, a ser siempre inteligentes, astutos, hábiles, a ir siempre un paso adelante de los otros hombres. Y de esta manera se nos enseña a competir antes que apoyar. El apoyo mutuo no es algo que se enseñe mucho entre los varones. Y para ser el mejor de todos hay que ser fuerte, hay que ser ágil, hay que ser hasta cierto punto malicioso para pensar más allá de lo que los demás piensan. Y tenemos un punto importantísimo, que como hombres se nos enseña en muchos casos a utilizar el cuerpo como una máquina, a desconectarnos de ese cuerpo. El cuerpo no tiene que sentir dolor, el cuerpo no tiene que expresar temor, sufrimiento, llanto. Tenemos que guardar todas esas emociones. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se nos ha enseñado como hombres que eso es propio de las mujeres. Y entonces la masculinidad se construye en oposición a todo lo femenino. Y se nos ha enseñado hasta el cansancio que eso es malo. Pero hay una trampa horrible en todo eso. ¿Por qué? Porque como tú ya bien lo dijiste en estos ejemplos que nos ponías, hay un gran costo que muchos hombres pagamos por vivir de esta manera, por desconectarnos de nuestro cuerpo, por desconectarnos de nuestras emociones, por no poder socializar de manera cuidadosa, afectiva, con las demás personas, con otros hombres, con otras mujeres. Y bueno, de esta manera vamos a pensar que los hombres van creciendo y en algún momento van a la escuela si tienen la posibilidad, si no irán poquitos años, si no, no irán. Y se espera que los hombres socialmente desarrollen una trayectoria laboral remunerada. ¿Qué quiere decir esto? Que después del cumplimiento de la mayoría de edad o incluso antes en las generaciones pues, más envejecidas, ahorita lo vamos a ver, se espera que entren a trabajar y que se pasen 30, 40 o 50 años de su vida trabajando, que ese sea su lugar por excelencia, sea el lugar donde florezcan. Y a la par que están desarrollando una trayectoria laboral, se espera que consoliden un hogar y en muchos casos un hogar heterosexual, y eso también hay un problema enorme, ¿no? Porque se está negando a los hombres la posibilidad de elegir sobre su preferencia sexual, y en ese hogar van a ser los proveedores por excelencia del aspecto económico y material, más no los proveedores emocionales, no se va a proveer cuidado, ni cariño, ni afecto. Y como tú ya nos mencionaste en esta, yo me imagino que impactante etnografía, fallar en alguno de estos aspectos genera pues grandes problemáticas en los hombres. Y el problema es que si no se nos ha enseñado a expresar nuestras emociones, pues esta problemática va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y uno de estos desahogos que no solucionan nada y que solo empeoran las cosas es el alcoholismo, la drogadicción, todos estos excesos que van a repercutir, como tú mencionaste en este gráfico, en las edades posteriores. ¿Ok? Aún con lo anterior, y eso lo tengo que remarcar, aún con lo anterior, los hombres son diversos. Existen muchas maneras de ser hombre, muchísimas. Y una distinción muy particular es que cada generación de hombres crea
pues una cultura sobre su ser varón, sobre su masculinidad. Y esta cultura está cargada de significados, de reglas, de placeres y de posibilidades. Y condiciona la visión que van a tener del mundo. No van a existir contenidos que las generaciones de hombres puedan compartir o no. Por ejemplo, yo tengo 30 años, mi papá tiene 70 y pudiendo platicar hay puntos en los que podemos concordar, otros en los que de plano no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero eso no hay ningún problema, hay que reconocer que cada generación tiene un saber que construye, que tiene legitimidad y que es necesario respetar, porque pues muchas veces se desprecia, y eso sí hay que reconocerlo, mucho de lo que han hecho las personas mayores, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre los hombres mayores. Bueno, como tú ya lo mencionaste, vamos a pensar en hombres mayores con estos varones que nacieron en 1960, 50, 40, 1920, quizá haya todavía entre nosotros que nacieron en 1910, y ellos vivieron, junto con las mujeres, grandes transformaciones históricas. En el caso particular de México, vivieron la industrialización del país, de muchas regiones del país, y las migraciones del campo a la ciudad, o como tú lo mencionaste, del campo al extranjero. Ellos fueron partícipes de primera mano de toda esta gran transformación de la nación. Y ellos vivieron de una manera muy particular una forma tremendamente tradicionalista de ser varón. ¿Qué quiere decir? Que para ellos prácticamente estuvo negada la expresión de sus emociones. Y esto puede, si uno se pone a platicar pues con los hombres mayores, van a salir las formas en cómo sus padres, sus abuelos, sus tíos, su barrio los socializó, ¿no? Que es de una manera muy estricta, con completa vigilancia, asegurándose que no podían llorar, que no podían demostrar cansancio, tristeza, dolor, y en muchos casos cuando se demostraba eran castigados corporalmente, ¿no? A golpes, con humillaciones, y entonces eso les creó en la gran mayoría de los casos cierta pobreza en la expresión de sus emociones. No sé si has escuchado la expresión de ese hombre es un roble, no sé si alguien le ha expresado porque es un hombre seco, que no se mueve, que no habla, pues básicamente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque no se les dio la posibilidad a estas generaciones de expresar lo que sentían. Y cuando estos hombres crecieron, algunos tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, otros no la tuvieron. En gran parte de la población de hombres mayores en México tuvo trayectorias educativas muy cortitas y entraron a trabajar, como tú le dijiste, muy temprano, ¿no? 9, 10 años, y se la pasaron trabajando 30, 40, 50 años de sus vidas, día tras día, de lunes a viernes, y a la par de esto combinaban en muchos casos estos excesos que tú nos has mencionado, y así estuvieron, y crearon familias en muy largas, ¿no? De las cuales pues ellos se encargaban de la manutención, de ver que no les faltara nada en términos materiales, pero pues no estuvieron muy cerca en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora bien, ellos crecen, se desarrollan, llegan a su vejez. Y particularmente existe un estigma en los hombres mayores de no ser productivos, sea ya por su edad o por su estado de salud. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes platican con un hombre de 50, 60 años y le preguntan sobre cuáles son las posibilidades de empleo, les van a decir que son mínimas o imposibles, porque el mercado laboral los ha considerado que ya han terminado pues su estadía en ese lugar, en el trabajo, y que ya no tienen mucho que aportar. Y eso pues es un verdadero problema, ¿no? Porque se está negando particularmente todo este saber, todo este conocimiento, todas estas habilidades. Y bueno, también cuando llegaron a la vejez experimentaron grandes transformaciones que son igualmente válidas como las que experimentaron cuando tenías 10, 15, 20 años, igualmente válidas como su matrimonio, la llegada de sus hijos, el primer empleo. No hay por qué demeritar las experiencias de las personas mayores, son igualmente importantes que las que pasan en la infancia y en la juventud. Y
Estas grandes transformaciones desarrollan nuevos aprendizajes. Aunque uno no lo quiera, siempre está cambiando. Lo quieras o no, tú vas a cambiar. El contexto, el lugar en donde vives, las personas te van orillando. Y básicamente, pues tenemos dos opciones. Aceptar este cambio y utilizar todos nuestros recursos, todas nuestras posibilidades, o negarnos. Y muchas veces en esa negativa se desarrollan más y más y más y más problemas. Y estos hombres mayores, vamos a decirlo así, permanentemente van redefiniendo su identidad, así como sus relaciones sociales. La identidad, vamos a hablar en este caso de la identidad de género, tanto en hombres como en mujeres, y no, no se queda estancada, siempre está fluyendo. Como tú lo mencionabas, es un continuum, siempre se está desarrollando. Y entonces estos hombres mayores cada día van descubriendo algo nuevo sobre su ser hombre, independientemente de que hayan ya abandonado su trayectoria laboral, de que su familia haya cambiado, ellos permanentemente están descubriendo algo nuevo sobre ellos. Bueno, ¿de qué manera los hombres mayores experimentan estas transformaciones, estas grandes transformaciones? Pues podemos enumerar algunos elementos muy concretos, que es el cuerpo, ya lo mencionamos, la trayectoria laboral, las relaciones sociales, la familia, y particularmente algo que yo he visto en mi experiencia de investigación, cómo ellos imaginan su futuro. Porque aunque se piense que como personas mayores ya no hay futuro, pues ellos imaginan un futuro en medida de sus posibilidades. Bueno, como ya lo mencioné, las transformaciones que los hombres mayores experimentan pueden serles sumamente enriquecedoras o emocionalmente abrumadoras. Todo depende de cómo ellos, como tú lo mencionaste, utilicen esta capacidad de agencia que poseen, cómo se muevan, de qué recursos disponen. Bueno, vamos a iniciar por la parte del cuerpo. Y como cualquier persona mayor, sus cuerpos cambian, ¿no? Aparecen canas, arrugas, la piel va cambiando, se va haciendo pues, un poquito más reseca, van apareciendo manchillas por ahí. Y esto, aunque pareciera raro, pues les afecta bastante, porque, aunque no lo quieran reconocer, muchos hombres son vanidosos, ¿no? Buscan una estética, mantener una estética corporal, una estética en sus vestimentas, y cuando van apareciendo estos cambios, pues no saben qué hacer, ¿no? Y más si de repente va por ahí acabándose el cabello, surge la pancita, y no saben cómo expresarlo, porque si un hombre habla de eso, un hombre mayor regularmente va a recibir muchas críticas sobre eso, y entonces son ciertos malestares corporales que ellos pues se van acumulando y se van acumulando y no le dicen a nadie. Por otro lado, la fuerza y la habilidad física se reducen. Y con eso no quiero decir que se reducen totalmente, no, eso es una mentira total. Van cambiando. Sí hay una reducción, pero no es como tal una reducción total, fatídica, y pues como todo se van presentando cansancios y dolores. Y un aspecto importantísimo, hay una reducción también del el desempeño sexual, y todo esto puede crear pues muchos problemas emocionales, porque el cuerpo ya no responde como respondía antes, y más si pensamos que el cuerpo fue pensado desde los 10, 15 años a trabajar como una máquina que siempre está ahí para actuar, 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 una máquina bien aceitada, y de repente pues esta máquina ya no le sirven los engranes, ya no responde como antes, y entonces esta desconexión entre el cuerpo y la identidad repercute en la vejez de los hombres. Y pues como tú nos mencionaste, vuelvo otra vez a este asunto de la etnografía de los hombres que presentaron alcoholismo. Hay muchos excesos, ¿no? A los hombres se nos enseña desde un modelo dominante a excedernos, ¿no? A retar a nuestro cuerpo. Y está presente el consumo de alcohol, de drogas, las lesiones, ¿no? Y esto se va acumulando, como tú bien lo mencionaste. Se va acumulando, y llega un momento en que el cuerpo, por más que quiera, no va a resistir. Y todas las personas que nos están viendo en este momento, pues nos pueden decir si el cuerpo, cómo ha cambiado su cuerpo, ¿no? Ellos mismos lo pueden pensar, cómo ha cambiado el cuerpo hace 20 años, cómo era. Y entonces, particularmente en México, tenemos la presencia de pues, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión,
que son sumamente dañinas y pues para los hombres mayores que desarrollan este tipo de enfermedades es un shock. En muchos casos es un choque de trenes. ¿Por qué? Porque la presencia de estas enfermedades implica el cuidado constante del cuerpo, ¿no? El fin o el límite de los excesos. Y es abandonar un estilo de vida que has llevado por 20, 30 o 40 años. Y muchas veces es muy difícil hacer el cambio. Y más si tus amigos, si tus vecinos te siguen invitando, si en tu familia sigue existiendo eso, es súper difícil para los hombres mayores, ¿no? O bueno, me imagino que para cualquiera. Pero si hacemos el caso particular en los hombres mayores, pues si el cuerpo se hizo para retarlo, si siempre tengo que ser el primero en todo y tengo que aguantar, y ahora de la nada me dicen que si ya no, que si sigo haciendo eso, me puedo morir de una manera muy fea, pues es difícil y tarda años en que los hombres puedan adecuarse. A veces es muy difícil y no lo pueden hacer, ¿no? Hay casos donde los hombres se vuelven físicamente dependientes, es común, más cuando hay eh, problemas a nivel cerebrovascular o amputaciones, donde los hombres pueden llegar a estar en una cama o sin caminar 3, 4, 5, 10 años. Y es un choque muy duro, porque se ha enseñado más a estas generaciones, se les enseñó que ellos se valen a sí mismos. Y en el momento en que les es difícil bañarse por sí mismos, comer por sí mismos, cambiarse por sí mismos, sienten que lo han perdido todo. Y existe un miedo generalizado en muchos hombres mayores por llegar a esa condición. Y bueno, no se presentan en todos los hombres. Repito, los cuerpos son diversos. Hay hombres de 60, 70 años que yo conozco que todavía corren un medio maratón. Por eso depende de cómo han ido desarrollando su curso de vida, de cómo Nancy nos explicaba, todas estas oportunidades que aprovecharon para su cuidado o todos esos riesgos a los que se vieron expuestos. Bueno, otro aspecto sumamente relevante es la trayectoria laboral. Y aquí hay mucha diversidad. ¿Por qué? Porque solo hay, de todos los hombres mayores, solo un grupo es el que puede acceder a una pensión, a jubilarse con una pensión, que mayoritariamente es precaria, ¿no? Y bueno, ellos así lo refieren. Yo también creo que las pensiones que da el Estado son precarias para las necesidades que los hombres tienen. Y otros hombres mayores no tienen el acceso a esto y tienen que continuar en sus actividades buscando trabajo y mayormente son trabajos precarios. Uno los puede ver en el Walmart. Bueno, ahorita se han retirado por la emergencia sanitaria, pero se les puede ver en el Walmart, se les puede ver de veladores, en los centros comerciales de guardias de seguridad, se les puede ver eh, realizando servicios de limpieza. Y son sueldos muy bajitos, pero ellos necesitan seguir trabajando. Hay otros que, aunque quisieran trabajar, no pueden encontrar un empleo. O si encuentran un empleo, no, en este empleo se les denigra, no se les reconoce sus habilidades, sus capacidades. Y también hay otros hombres, digamos aquellos que tienen algún negocio, algún oficio, que siguen trabajando, reducen un poquito su carga, pero continúan. Y así van todos ellos, según el camino laboral que eligieron. Y también sus relaciones sociales tienden a reducirse. Muchos de estos hombres que desarrollan trayectorias laborales largas de 20, 30, 40 años, pues trabajaron y se hicieron mayores junto a sus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, algunos se hicieron compadres, muy buenos amigos, y de repente cuando se jubilan, cuando son despedidos, todas esas relaciones afectivas se ven cortadas. Y eso pues causa mucha zozobra entre ellos que tampoco pueden expresar, ¿no? Dado el paso del tiempo, muchas amistades pueden verse, haber fallecido, se pueden haber mudado, ¿no? Se va reduciendo. Pero también existe otro lado donde las amistades que persisten, que perduran, se consolidan como una verdadera red de apoyo, ¿no? Que está ahí cuando ellos necesitan de sus amistades. Y algunos hombres pues experimentan dificultad para crear nuevas amistades en este momento de la vida. Bueno, la familia ahora. Estos hombres
volvemos, ¿no? Se casaron, tuvieron hijos, se fueron a trabajar, estuvieron en sus trabajos 30, 40, 50 años, y cuando regresan a sus casas, pues tienen problemas para reconocer a sus hijos y que sus hijos los reconozcan, ¿no? Sus esposas. Hay excelentes revisiones en la literatura donde nos dicen, ¿no? Es que nos dicen sus familias, es que yo no aguanto a mi papá, ¿no? Yo no aguanto a mi esposo. Peleamos todo el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como no se creó esta dinámica familiar que incluyera a los varones, pues al momento de regresar son extraños. Tienen que construir, tienen que reconstruir sus relaciones familiares, ¿no? En algunos casos la reconstrucción es positiva, en algunos casos surgen muchos problemas, en algunos casos, en casos muy extremos, llega a haber violencia física, verbal, psicológica. Pero también, pues, como todo, hay un aspecto positivo, ¿no? La llegada de la abuelidad es una oportunidad, de verdad es una excelente oportunidad para que los hombres mayores reconstruyan estos lazos familiares, ¿no? También el mantenimiento del hogar, el cuidado de algún familiar enfermo es una posibilidad para que estos hombres redescubran a su familia, redescubran lo que pueden hacer, redescubran y descubran el cuidado, ¿no? Pero bueno, empiezan a imaginar su partida. Y esto estoy hablando del futuro, como lo mencioné antes. Muchos hombres mayores empiezan en cierto momento de sus vidas a planear proyectos que beneficien a sus familias cuando ellos ya no estén. Y eso es planear el futuro, aunque no lo queramos ver, es planear el futuro. Ellos están planeando el futuro, su futuro y el futuro de sus familias. Otros varones, pues recapitulan lo que han vivido en todo su curso de vida y aprenden de sus errores. Y particularmente en los hombres más envejecidos hay una tendencia a imaginar cómo va a ser su partida, cómo va a ser su muerte, qué les espera en el más allá. Pero generalmente, como los hombres tienen que ser hombres aquí todo el tiempo, no se les permite hablar sobre su muerte, pensar su muerte. Pero como lo decía el psicólogo Carl Jung, pues la muerte es un suceso igual de importante que la vida, y entonces, pues todos tenemos derecho a hablar sobre nuestra muerte, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Pues hay mucho que trabajar. Hay muchos hombres mayores que no pueden expresar lo que sienten, sus aciertos, sus errores, y el reto en ellos está en expresarse, ¿no? Y en sus familias y en la sociedad en general es aprender a desarrollar una escucha. Porque el asunto no es solo que yo hable, sino que alguien esté dispuesto a escucharme, dispuesto a escuchar lo que yo tenga que decir sin juzgar. Eso es quizá el reto más grande. De ahí se pueden construir una infinidad de posibilidades. Y ahora, particularmente en la emergencia sanitaria, pues existe una gran dificultad entre los hombres mayores para reconocer su vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, particularmente en este momento de la historia somos más vulnerables, pero es difícil para la mayoría de los hombres mayores adoptar ciertas medidas de seguridad cuando toda su vida no lo han hecho. Pero aún así, aunque sea difícil, no es imposible cambiar, ¿no? Hay una necesidad enorme de desarrollar prácticas de cuidado personal y colectivo, necesidad de acceder a información oportuna y verídica, ¿no? Y pues solo me resta decir que en este momento yo hablé de una forma muy específica de ser hombre, de esta forma dominante, persistente, pero hay muchas otras maneras de ser hombres. Hay hombres que no se casaron, hombres mayores homosexuales, hombres mayores trans, y es necesario también ir reconociendo todas esas formas de ser hombre en la vejez y en cualquier etapa de la vida. Y pues yo con esto acabo y espero que esta plática que hemos tenido haya servido para repensar qué onda con los hombres mayores. Muchas gracias, Francisco. Buenísima tu presentación. Bueno, pues esperamos que esto haya sido una información bastante útil para todas las personas que nos acompañan, que nos están escuchando y viendo el día de hoy.